de nutrición, pérdida de peso, culturista. Es una persona que fuera de los estudios que tiene especialización en nutrición, es una persona que ha incursionado en el tema del entrenamiento. En Ultra hemos querido, y vamos a tener un nutricionista, pero no hemos querido los nutricionistas del consultorio, sino que sepan también del tema de entrenamiento y que puedan conjugar las dos especializaciones. Entonces hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe el doctor Brugos, con el que vamos a compartir este rato. Recomendamos que vayan a ir anotando sus preguntitas, si quieren subirnos pues en qué tomar nota, y finalizando la conferencia vamos a resolver algunas inquietudes. El doctor Brugos es autor del libro Isodieta, excelente libro, el cual hoy pues lo tendremos de venta acá finalizando la conferencia, donde pues hay cantidad de mitos que los que trabajamos en los gimnasios sabemos que existen y que hoy la idea es que lo resolvamos durante la charla con el doctor. Finalizando la conferencia vamos a tener unas rifas, entonces vamos a rifar unas dietas, unas dietas personalizadas, vamos a rifar, ¿cuántas anualidades? Un mes en Ultra para las personas que no son afiliadas, por eso estamos tomando nota y ahí les pasaron la hojita para que no se la pierdan. Ya, sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Brugos. Muchas gracias por estar en Colombia y por brindarnos pues este espacio. Sí, muchas gracias a ustedes por recibirme. Les ruego disculpas por el retraso que ha habido. Me decían, aquí en Colombia la gente no es muy puntual, pero en este caso los que no hemos sido puntuales hemos sido nosotros por problemas técnicos de organización, ¿no? Voy a hacerles un poquito de historia. Llevo pues toda mi vida dedicado a la nutrición, ha sido mi pasión durante toda mi vida. Empecé a estudiar lo que en aquella época se podía estudiar cuando tenía 21 años, hoy tengo 73, y o sea que llevo 52 años tratando de aprender todo lo posible en nutrición, que todavía nos falta muchísimo por aprender, aunque en ocasiones pensemos que sabemos mucho de lo que es la nutrición. Lo cierto es que yo siempre digo que lo que hoy sabemos en nutrición no es más que una gota de agua en el océano de lo que nos falta por aprender. Realmente la nutrición es la base de la salud. Durante los primeros años pues, que yo me dediqué a estudiar nutrición, pues aprendí vegetarianismo, macrobiótica, higienismo, todas las corrientes que en aquella época estaban dominando el tema de la nutrición. A pesar de considerarme un experto ya desde los 21 años, lo cierto es que a los 40 años me encontraba pesando 96 kilos de grasa y sin encontrar el camino, sin ser capaz de disminuirlo, sin ser capaz, con los conocimientos que entonces tenía, de poder reducir ese exceso de grasa que tenía acumulada. A partir de los 40 años, y sobre todo porque en aquel momento no era yo solamente la víctima de los conocimientos que creíamos tener en nutrición, sino que también lo fue mi hija, que en aquellas épocas tenía 12 años y pues ya tenía muchos problemas de celulitis, de obesidad, de sobrepeso, de grasa acumulada, hasta que yo comprendí que era mi culpa, que yo le había estado intentando proporcionar la energía que suponía que ella necesitaba y la había conducido a ese camino que ahora me sentía incapaz de resolver. Eso fue lo que me hizo romper con todo lo que tenía aprendido y dedicarme a investigar. Empecé a investigar las verdaderas causas del fracaso de la ciencia de la nutrición para combatir la obesidad. Esto fue cuando tenía 40 años, o sea que llevo 33 años investigando y tratando de descubrir cuál es la causa fundamental de que no solamente hayamos conseguido combatir la obesidad, hayamos conseguido
acabar con la obesidad, sino que ni siquiera hemos sido capaces de frenar el crecimiento de la obesidad. En países como España, por poner un ejemplo, y Colombia también puede ser un ejemplo muy bueno, donde la gente se cuida mucho, pues jamás en la historia de España había habido problema de obesidad infantil. En estos momentos España ocupa el número 1 en Europa de crecimiento de la obesidad infantil. Este fracaso de la ciencia de la nutrición en combatir la obesidad, y lo que decimos para la obesidad es extensible a todas las enfermedades degenerativas, empezando por la diabetes, que se han ido haciendo epidémicas durante estos últimos decenios. Dicen que epidémico es aquello que afecta a más del 20% de la población. En estos momentos, de los niños que nacen en Estados Unidos, se dice que más del 50% va a ser diabético. Esto no hay economía que pueda soportarlo. Y la prueba es que el crecimiento epidémico de todas las enfermedades degenerativas y de la obesidad están llevando a la quiebra a los sistemas de salud nacionales de casi todos los países occidentales. Bien, pues en este camino de investigar y de tratar de descubrir la verdadera causa del fracaso de la ciencia de la nutrición en combatir la obesidad, vamos a empezar por recorrer desde mi primer libro. En 1992, el gobierno americano acababa de publicar por primera vez la pirámide alimentaria, en 1991, y en 1992 yo saqué mi primer libro diciendo que si los americanos seguían los consejos de su gobierno, Estados Unidos se convertiría en un país de obesos, como realmente ha sucedido. Bien, en aquella época me criticaron muchísimo, después me han seguido criticando muchísimo, pero lo cierto es que la realidad me va dando la razón. En 2005, el gobierno americano, ante el terrible fracaso de la primera pirámide alimentaria, no consiguieron ni siquiera frenar el crecimiento disparatado de la obesidad en Estados Unidos, publicó la nueva pirámide alimentaria, que es esta, en 2005, en la que todavía está un poquito más confuso la distribución de nutrientes. En lo otro había la base de la pirámide estaba compuesto por carbohidratos, luego había otros nutrientes, hasta la cúspide de la pirámide, donde incluían a las grasas y a los dulces en la cumbre de la pirámide, aunque realmente no tengan nada que ver las grasas con los dulces, son los dos extremos opuestos de la cadena alimentaria. Bien, en 2005 publicaron la nueva pirámide alimentaria, donde se establecen una serie de triángulos con cada uno de los alimentos, la cantidad que debe haber en los consejos nutricionales, y como ya temían que fuera otro fracaso, entonces pusieron la imagen de un hombre subiendo escaleras por un lateral de la pirámide, intentando que queme todo el enorme exceso de combustible que le habían venido recomendando. Bien, yo siempre digo, si para que una dieta funcione hay que hacer ejercicio, es evidente que a esa dieta le sobra combustible, que hay que quemar haciendo ejercicio. Realmente el ejercicio es maravilloso para la salud, el ejercicio proporciona muchísimos beneficios a nuestro cuerpo, pero no debe ser condicionante para que acumulemos o no acumulemos grasa. Una dieta, si está bien elaborada, debe funcionar sin hacer ejercicio. Si además hacemos ejercicio, pues el éxito va a ser mucho mayor. Bien, en esta
esta nueva pirámide alimentaria, los resultados que se obtuvieron fueron prácticamente lo mismo. La obesidad siguió aumentando en Estados Unidos y todas las enfermedades degenerativas también. Entonces, ante el fracaso de estos dos recomendaciones del gobierno americano, Michelle Obama el año pasado eliminó las dos pirámides y sacó lo que llaman Mi Plato. En Mi Plato tratan de representar los nutrientes que el cuerpo necesita y vemos que en el plato figuran 4 porciones, 3 de ellas son de carbohidratos, fundamentalmente de carbohidratos, frutas, granos, vegetales, y una de ellas es de proteínas. Además ponen los lácteos en un lateral del plato, pero curiosamente las grasas son tan esenciales como las proteínas, porque son componentes de todas nuestras células. Todas las células de nuestro cuerpo están hechas de proteína y grasa, igual que las células del cuerpo de cualquier animal. Somos animales realmente, físicamente, y todas nuestras células están hechas de proteína y grasa. Nosotros no tenemos carbohidratos como tienen los vegetales en la composición de sus células. Bien, pues de estos 4 porciones que hemos dicho, 3 de ellos son de carbohidratos y una es de proteínas. Pero lo más asombroso, en el país más desarrollado del mundo y en unas recomendaciones que dice la primera dama, o que trata de promocionar la primera dama, es que los expertos que la están asesorando cometen el imperdonable error de eliminar las grasas. En toda esta representación, las grasas, que como decíamos son tan esenciales como las proteínas, han desaparecido, se han volatilizado. Llevamos 60 años recomendando comer menos grasas, como si las grasas fueran el culpable. Y yo, en una de las entrevistas que me hicieron en televisión, me decía: ¿en qué nos hemos equivocado?, me decía la presentadora. Y yo le decía: llevamos 60 años disparando contra un enemigo equivocado. Llevamos 60 años disparando contra la grasa de los alimentos, cuando deberíamos haber estado disparando contra la grasa que tenemos acumulada, que no tiene nada que ver con la grasa de los alimentos. Porque la grasa que nos proporcionan los alimentos son ácidos grasos esenciales, que les llamamos esenciales porque el cuerpo no los puede producir y necesitamos recibirlos a través de los alimentos, y las grasas que tenemos acumuladas no tienen nada que ver, o sea, son triglicéridos que provienen del exceso de glucosa en sangre, o sea que no tienen nada que ver. Y unos triglicéridos que pueden estar acumulados ahí durante 30, 40 años dentro de los lipocitos, aislados para que no perjudiquen, pero que jamás van a volver a ser grasa alimentaria. Aunque consiguiéramos quemarlos, nunca van a volver a entrar en el aparato digestivo, nunca nos van a proporcionar ácidos grasos esenciales, que son los que necesitan nuestras células. O sea, decimos, llevamos 60 años disparando contra la grasa de los alimentos, que es nuestro principal aliado en la lucha para estar sanamente nutridos y para combatir la obesidad, y no hemos estado disparando contra el verdadero enemigo, que es la grasa que tenemos acumulada, que proviene del exceso de glucosa en sangre. Todos sabemos que ¿por qué decimos los carbohidratos son el combustible más fácil de utilizar por el cuerpo? Y es cierto, son los que más inmediatamente se digieren, más rápidamente se convierten en glucosa, que pasa a la sangre y eleva el nivel de glucosa en sangre. Como el nivel de glucosa en sangre alto, elevado, es perjudicial para nuestra salud,
tan perjudicial que se pueden ver los efectos que causa en los diabéticos que no tienen un páncreas capaz de defenderlos. Acaban ciegos, se les gangrenan los pies, en fin, destruye todos los órganos del cuerpo. Los efectos del exceso de glucosa en sangre son tan graves que yo, en el capítulo que hablo del azúcar y de los carbohidratos de rápida asimilación, pues digo que es un veneno que produce un envenenamiento de la sangre con glucosa que es mortal, que puede ser mortal para un diabético. O sea, bien claro, ¿no? Y que si no tuviéramos el páncreas que segrega insulina rápidamente para sacar esa glucosa, ese exceso de glucosa de la sangre, pues nos moriríamos, porque para nosotros es destructor el exceso de glucosa en sangre. O sea, es un elemento esencial, necesitamos tener glucosa, pero su exceso destruye nuestro organismo. Bien, pues decíamos que en esta última recomendación del gobierno americano se han seguido las pautas de los últimos 60 años. Disparar contra el enemigo equivocado. Decíamos, eliminar a las grasas como si fueran el enemigo que nos está destruyendo, que nos está conduciendo a la obesidad. Y tanto se ha llegado hasta ese extremo que en las recomendaciones se olvidan de incluir las grasas. Bien, veamos lo que pasa con una dieta, con lo que recomendaban las pirámides, tanto la de 1991, la primera pirámide alimentaria, como la de 2005. Las proporciones que se recomendaban eran 55 o 60% de las calorías provenientes de carbohidratos, 30% de las calorías provenientes de grasas y 10 o 15% de las calorías provenientes de proteínas. Bien, en esta pirámide vemos muy claramente cómo está representado y cómo lo que podemos considerar combustible, porque cuando hablamos de los carbohidratos hemos dicho que son el combustible de más fácil utilización por nuestro cuerpo. Luego ese 55-60% es un combustible muy fácil de utilizar por el cuerpo. El otro 30% es un nutriente esencial, las grasas, pero que también se puede convertir en combustible y que proporciona 9 calorías por gramo. También se puede considerar como un combustible. Nos encontramos que tenemos el 85% de las recomendaciones en algo que puede ser combustible. Suponiendo que estas recomendaciones estuvieran acertadas, con ese 85% de combustible potencial, para un deportista que tiene 3 horas de ejercicio diarios, ¿cómo podrían ser las mismas recomendaciones con ese 85% de combustible para una persona sedentaria que se pasa todo el día sentado en su oficina? Esto, que es inconcebible, es lo que hemos estado promulgando, y yo mismo he estado promulgando durante más de 30 años de mi vida. ¿Cómo no íbamos a fracasar? Veamos ahora lo que propone la isodieta. En cambio, propone para personas que necesiten adelgazar, sean o no sean deportistas. Luego veremos las diferencias que hay entre el que es deportista y el que no es deportista. Lo que busca la isodieta no es fundamentalmente adelgazar a la persona, como hemos hecho durante estos 60 años. Cuando confeccionábamos una dieta hipocalórica, lo que hacíamos a una persona obesa, que muchas veces esos obesos están desnutridos, son obesos anémicos, incluso en porcentajes muy altos entre personas que tienen obesidad mórbida y desnutrición al mismo tiempo. Pues entonces, para estas personas la finalidad de la isodieta es conseguir que estén lo mejor nutridas posible. Para eso, lo mejor nutridas posible la parte noble de su organismo, o sea, lo que son músculos y órganos.
Tanto los músculos como los órganos están formados de proteínas y grasas. Entonces, y la degeneración celular de todas las células de nuestro organismo es constante desde que nacemos hasta que nos morimos. La única forma de luchar contra el envejecimiento, la única forma de luchar contra esa degeneración celular es proporcionando a las células los elementos químicos que necesitan para regenerarse de la mejor forma posible. Y estos elementos químicos, desde el punto de vista de macronutrientes, son las proteínas y las grasas, que es de los elementos químicos que están compuestas esas células y que necesitan para regenerarse. Por eso llamamos a los aminoácidos, que son componentes, a ciertos aminoácidos que son componentes de las proteínas, les llamamos aminoácidos esenciales, porque son esenciales para la vida, esenciales para la regeneración celular. Y por eso llamamos a los ácidos grasos esenciales, porque también son esenciales para la vida y para la regeneración celular. Las recomendaciones que hacemos para las personas que quieren adelgazar, que quieren quemar grasa, es que reduzcan los carbohidratos, porque decimos que los carbohidratos son el combustible fácil de utilizar por nuestro cuerpo. Si a nuestro cuerpo le damos el combustible fácil de utilizar, jamás va a tirar del difícil de utilizar, que es la grasa que tiene acumulada, porque el proceso de utilizar los carbohidratos como combustible es muy rápido. En cuanto los digerimos, suben la glucosa en sangre y esa glucosa, una parte, va a convertirse en glucógeno, que es el combustible de nuestros músculos y de nuestros órganos. En cambio, la grasa que tenemos acumulada, para llegar a utilizarla como combustible, primero tenemos que utilizar el glucagón, la hormona opuesta a la insulina que segrega el páncreas. Tenemos que provocar una bajada de la glucosa en sangre para que el páncreas segregue el glucagón y el glucagón nos permita extraer los triglicéridos que tenemos acumulados en los linfocitos, llevarlos, transportarlos al hígado a través de la sangre. En el hígado se produce un proceso muy complejo que se llama gluconeogénesis, que es nueva génesis de glucosa, y en el hígado se va a convertir esa grasa, esos triglicéridos que tenemos acumulados, se van a convertir una parte en energía inmediata para las células y otra parte en glucosa para volver a elevar el nivel de glucosa en sangre, que es lo que originó la descarga de glucagón, que es la hormona opuesta a la insulina. Y volvemos a nivelar el nivel de glucosa en sangre, que es una constante del organismo. Fíjense, aquí podemos hacer un pequeño paréntesis y aclarar un concepto equivocado que se ha admitido como cierto durante todos estos decenios. Siempre hemos comentado, y muchos de ustedes habrán oído, que nos despertamos por la mañana y que necesitamos alimentarnos para recibir energía. Este es un concepto equivocado. Nosotros, cuando nos levantamos por la mañana, tenemos nuestras reservas de energía a tope. La glucosa en sangre, que es una constante del organismo, está al mismo nivel que cuando nos acostamos por la noche. La prueba es que si vamos a hacernos un análisis de sangre, después de 12 horas en ayunas, la glucosa sigue estando al nivel que debe estar en una persona sana. Y si es un diabético, estará más alto. Pero siempre es al mismo nivel, porque es una constante del organismo. Los depósitos de glucógeno muscular y hepáticos los tenemos a tope, rellenos, durante las 8 o 9 horas de descanso, que se han ido rellenando poco a poco a través del hígado. Entonces, en el momento que nos levantamos por la mañana, estamos plenos de energía. No necesitamos más energía. Lo que sí necesitamos es nutrientes esenciales para seguir regenerando nuestras células, porque los que tomamos en la cena ya han desaparecido, ya no quedan circulando en sangre ni aminoácidos ni ácidos grasos esenciales. ¿Por qué no quedan aminoácidos? Pues porque todos ustedes saben que cuando ingerimos un alimento que contiene proteínas,
pues al empezar a digerirlo en el estómago, se rompen las cadenas de aminoácidos que forman esas proteínas. Todas las proteínas son exclusivamente cadenas de aminoácidos, y esos aminoácidos libres, al romperse las cadenas, quedan libres, se incorporan a la sangre, y la sangre los transporta hasta cada uno de los trillones de células que hay en el organismo, y es en cada una de esas células donde se recompone la proteína humana. El proceso de circulación de sangre, de proteínas en la sangre, o de aminoácidos en la sangre, no dura más de 3 horas y media o 4 horas, dependiendo de la cantidad y calidad de las proteínas que hayamos ingerido anteriormente, porque está supeditado a lo que llamamos el aminoácido limitante. En cada tipo de proteínas hay un aminoácido de los esenciales, que es el que menos cantidad proporciona esa proteína y que se le considera aminoácido limitante, porque cuando se acaba dentro de esa asimilación de los aminoácidos, cuando se acaba ese aminoácido, se interrumpe automáticamente la asimilación de todos los demás, y esas proteínas que habíamos ingerido ya no las podemos asimilar, las tenemos que eliminar a través del riñón. Bien, pues ese proceso dura 3 horas y media o 4 horas, dependiendo de la cantidad y calidad de las proteínas que hemos ingerido. Es evidente que aunque hayamos cenado muy bien, aunque hayamos ingerido la cantidad y calidad de proteínas que necesitaba nuestro organismo, por la mañana no queda absolutamente nada circulando por la sangre. Entonces, lo que sí es muy importante que desayunemos es para recibir esos elementos químicos que necesitan nuestras células para continuar regenerándose óptimamente. De ahí que muchas veces se ha recomendado un desayuno muy energético. Es un error. El desayuno debe ser muy nutritivo para nuestras células. La energía ya la tenemos acumulada en los depósitos de glucógeno muscular y hepático, que están a tope, y lo tenemos la reserva en la glucosa en la sangre, que es un proceso continuo. Si la vamos usando, se va reponiendo, y la repone primero de los alimentos que hemos tomado, si le hemos proporcionado alimentos fáciles de utilizar, y si no, la termina utilizando, sacando esa glucosa de la grasa que tenemos acumulada a través de la gluconeogénesis, o incluso del tejido muscular, si nuestros músculos no están bien nutridos. Otro motivo más, si vamos a hacer ejercicio por la mañana, para que tomemos los aminoácidos y ácidos grasos que necesitan nuestras células para mantenerse nutridas durante el periodo que hacemos ejercicio, porque si no, el cuerpo podría tirar del músculo y podríamos estar destruyendo tejido muscular en lugar de haciendo nuevo tejido muscular o fortaleciéndolo. Bien, ¿para qué de esta conclusión de la importancia de mantener aminoácidos y ácidos grasos circulando permanentemente por la sangre, viene el primer concepto esencial de la isodieta, que es que necesitamos alimentarnos, necesitamos recibir esos nutrientes esenciales cada 3 horas, porque decíamos que el proceso de asimilación o de circulación de aminoácidos en sangre no va a durar más de 3 y media o 4. Luego, cada 3 horas necesitamos proporcionar a nuestros músculos y órganos esos elementos químicos que necesitan para regenerarse. El primer concepto será, según los horarios que dispone cada persona, según la hora que se levanta por la mañana, ir haciendo ingestas de nutrientes cada 3 horas aproximadamente para mantener esa circulación de elementos esenciales en sangre. De ahí lo que muchas veces hemos comentado, y se comenta en el ámbito deportivo sobre todo, de lo importante de no saltarse comidas. El saltarse comidas supone dejar más horas desnutridas a nuestras células, y a nuestras células musculares. Sobre todo, significa perder tono muscular, aunque sea en una proporción tan pequeña que no es apreciable, que no nos damos cuenta. Si fuera más grande nos daríamos cuenta y rápidamente nos nutriríamos.
pero pasa desapercibido porque el proceso es lento. Entonces, la